Chile acaba de vivir un alza histórica en el precio de los combustibles. La benzina subió hasta 370 pesos por litro y el diésel 580 pesos. El detonante es la escalada del precio del petróleo a nivel internacional, impulsada por el conflicto en Medio Oriente. Pero en Chile el problema de fondo es que el MEPCO, el mecanismo que absorbía ese impacto subsidiando el precio local, se había vuelto insostenible. Le costaba al Estado cientos de millones de dólares semanales, con una caja fiscal prácticamente vacía heredada del gobierno anterior. El gobierno de Kast tomó la decisión difícil pero responsable: terminar con ese subsidio insostenible y focalizar los recursos en quienes más lo necesitan. No había otra salida. Seguir subsidiando solo significaba endeudar más al país, encarecer futuros créditos y llegar igual a un alza inevitable, pero con peores consecuencias fiscales. Para amortiguar el impacto, el Ejecutivo presentó un paquete de medidas concretas de protección social. Sin embargo, la oposición, en particular el Frente Amplio y el Partido Comunista, bloqueó en el Congreso los artículos clave de ese paquete, impidiendo que medidas como el congelamiento del precio de la parafina entraran en vigor a tiempo. Luego, esos mismos actores salieron a responsabilizar al gobierno por las consecuencias de un retraso que ellos mismos provocaron. Es en este contexto que el día de hoy, en Estado Nacional, se enfrentaron el diputado Agustín Romero y el diputado Pierre Carlesi, defendiendo la responsabilidad fiscal del Ejecutivo, frente a la diputada Gaëlle Yeomans, del Frente Amplio, quien cuestionó la decisión del gobierno. Esto fue lo que dijeron. Diputada Gaëlle Yeomans, también cómo se vivió esta semana, cómo lo reciben a lo mejor también en su distrito, cómo lo vivió usted también en el Congreso. O sea, hay mucha preocupación, hay mucha incertidumbre, esto era evitable. A mí me parece que es una mala decisión la que toma el gobierno respecto al MEPCO en particular, sobre todo porque además solamente se discute los subsidios, ¿cierto?, las medidas económicas paliativas dentro del Congreso, pero la decisión respecto al decreto y qué hacer con el MEPCO la tomó absolutamente el gobierno. Ahora, eran atribuciones que permite el MEPCO. O sea, no, son atribuciones que tiene el Ejecutivo. Tiene el Ejecutivo, yo no estoy cuestionando eso, estoy cuestionando que es una mala decisión y que habían otras alternativas que no se quiso discutir en el Congreso, que al momento de incluso preguntarle al ministro en la Comisión de Hacienda, porque lo hice en lo personal, cuáles son los cálculos para llevar a esa decisión respecto al MEPCO, no se transparenta, se dice que se va a hacer en otra sesión de la Comisión de Hacienda, pero cuando ya el problema está. Y los que no van a tener caja, los que van a estar en quiebra, son las familias chilenas que no van a poder pagar el costo del alza del precio de la benzina, porque también impacta en los alimentos, impacta incluso, o sea, a nivel general en la vida de una familia. Y esa es la irresponsabilidad que a mí me parece que tienen que asumir por parte del Ejecutivo, sobre todo cuando llevan 2 semanas de gobierno. Diputado Romero, una decisión súper difícil. ¿Le parece que está siendo correcta en función de lo que hemos ido viendo después de que la ciudadanía la conoció y la tuvo que adoptar? Es una decisión difícil, evidentemente, que afecta a las familias, por supuesto que es difícil, y uno empatiza con eso, pero aquí hay una realidad que es clara. Este es un conflicto externo a Chile, es una situación que está afectando a todo el mundo y también hay que tener en cuenta que Chile importa casi el 99% del combustible, por lo tanto era impensable sostener un alza donde el precio internacional subió en 3 semanas, se disparó de una manera que no se había visto en 40 años. Entonces, obviamente el gobierno tuvo que tomar una decisión compleja, teniendo en cuenta también un escenario fiscal también deteriorado. O sea, la situación es muy distinta a la que se vio. ¿No había alternativas? Yo creo que no hay alternativas. ¿Espacio para la gradualidad? No, yo siendo bien honesto, no. Mire, el gobierno ya se llevaba gastado, yo también represento a distritos populares, y el gobierno se llevaba gastado ya el presupuesto más o menos de Maipú, de un año de Maipú, solamente para mantener el precio y subirlo gradualmente. O sea, va a subir igual. Yo le pregunto a cualquier persona de mi distrito si está dispuesto a gastarse lo que se gastaría la comuna de Maipú en un año, solamente para poder mantener esto. Y la verdad de las cosas es que yo creo que los números no dan. Entonces, acá tenemos 2 alternativas. Primero, ser irresponsables, subsidiar algo con respecto a lo cual de todas maneras va a llegar a un desenlace de un aumento de precios, o bien tomar esta decisión difícil y focalizar en los más vulnerables. Este paquete de medidas que lamentablemente el Frente Amplio se opuso en la Cámara, se opuso en la Cámara, ya no nos permitió haber bajado la parafina este jueves. Hoy día la parafina está sobre los 1.500 pesos, podríamos haberla tenido en 1.010. No, el artículo 4 no lo aprobaron. Ese no es el artículo 4. Era precisamente el artículo que permite que las grandes empresas también contribuyan a este tema. Entonces, el tema que hay es que acá
nosotros estamos tomando el primer paquete de medidas, enfocar a los más vulnerables. Lo que señala la diputada Sandón viene probablemente en medidas que está hoy día monitoreando el gobierno. Obviamente el gas tiene una influencia, hay otras necesidades que se van a tener que ver y por eso el gobierno formó una fuerza tarea con ministros que van a estar monitoreando esto porque hay todavía espacio para hacer ayudas más focalizadas, naturalmente, que si hoy día nosotros pensamos en gastarnos los 3.000 y tantos millones de dólares que tiene nuestro fondo soberano, nos va a durar unos 5 o 6 meses para solamente aplazar el alza, porque es imposible que un precio de algo que tú compras en el extranjero finalmente no lo reflejes en la realidad nacional. Y esto está pasando en todo el mundo. ¿Es difícil? Sí, pero las personas que votaron por el presidente José Antonio Kast saben que es una persona que toma las decisiones con convicción y también con mucha verdad hacia el país. Y yo prefiero mirar hoy día a los chilenos de frente y no esconderme como aquellas pésimas medidas que se tomaron con el congelamiento de las tarifas eléctricas. Ahora viene otra alza más derivada de una muy mala decisión. Y las malas decisiones siempre las pagan los más vulnerables. Uy, pero ahora se volvieron a congelar las tarifas eléctricas. Sí, hasta julio. Hasta julio. ¿Lo considera una mala medida, diputado? Porque no, porque lo que pasa es que cada gobierno tiene que manejar ciertos escenarios, ¿ya? Obvio. Por supuesto, entonces un gobierno tiene que escuchar. El gobierno, por ejemplo, escuchó en la Cámara de Diputados que había que sacar a las pymes, por ejemplo, de todo el tema del financiamiento de estas medidas, pero también hay que estar revisando que no se le puede seguir cargando a las familias otra alza más, además de lo cargado que es el mes de marzo. Entonces, este gobierno escucha, toma decisiones, pero la decisión fundamental era que tú no te puedes gastar a la semana el presupuesto de la comuna de Maipú para solamente tener un efecto que aplace un mal que lamentablemente vas a tener que reflejar. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir todos acá, pero la pericia política es la que nos tiene metidos en estos problemas normalmente. Cuando empezamos a patear los problemas y los ajustes y las alzas, tarde o temprano nos pilla y las tenemos que pagar. Esto no fue una subida de precio, fue una sincerada de precio. El precio que hoy día estamos pagando lamentablemente los chilenos es el precio de años escondiendo la realidad del valor de los combustibles. A mí me gustaría que también sinceráramos cuánto, dónde y cómo estamos comprando los combustibles, para que el precio lo sinceremos realmente. ¿A qué se refiere? Porque la mayoría del precio de los combustibles y los hidrocarburos se están teniendo en base al Brent, pero nosotros no lo compramos en los países que rigen el Brent normalmente, sino que lo estamos comprando en países más cercanos a nuestra región, normalmente los combustibles. Entonces hay que ver los contratos de compra, cómo están los contratos de compra futura, cómo están los aprovisionamientos, cuáles son los precios reales de compra. ¿Qué quiere decir? ¿Que si es que sinceráramos, como dice usted, tendríamos precios más bajos? No, estoy diciendo que tendríamos el precio exacto. ¿Y cuál es el precio exacto? ¿Más bajo o más alto? No lo sabemos, por eso hay que sincerarlo y saber exactamente cuánto estamos gastando, cuánto estamos aportando y cuánto estamos. Si usted trae este tema a la mesa es porque tiene alguna información que podría cambiar el escenario. Yo traigo este tema a la mesa para que los que están encargados, que somos nosotros, a través de la fiscalización que tiene la Cámara de Diputados, a los distintos ministerios, a los distintos departamentos que compran el Estado, podamos tener realmente la información. Y eso es algo que estamos haciendo desde hoy día. ¿Pero en qué va a cambiar las cosas tener esa nueva información? Porque hay muchos indicadores de petróleo. En lo que va a cambiar las cosas, Matías, es que vamos a poder trabajar desde números exactos y sincerados. Hoy día el gobierno lo que está haciendo es trabajar con números bastante más cercanos a las realidades económicas y las realidades de precios. Hoy día es difícil para la clase media, es difícil para los más pobres, pero especialmente para la clase media, como dijeron. Pero también tenemos que entender lo que decía recién Agustín Romero, es cuando nosotros empezamos a aplazar las alzas, como lo vamos a hacer nuevamente con la luz, que está bien, porque hoy día hay que buscar un alivio. También tenemos que decirle a la gente, esto va a volver a morder, como siempre que se aplazan las alzas, porque las alzas no se eliminan, las alzas se aplazan. La plata que no se paga por otro lado. Eso es algo que tenemos que tener súper claro y un poco en estos momentos de crisis internacional y de dificultad. Espérate, Matías, espérame un segundo. Y en estos momentos de crisis internacional y de dificultades y de falta de caja por diversos motivos, no caigamos exactamente, nos dejaron sin plata. Pero hoy día tenemos un problema en las arcas fiscales que efectivamente están funcionando hace mucho rato a través de solo deuda. Porque no tenemos hoy día el efectivo en las cajas para empezar a cumplir las obligaciones de Chile. Y tenemos que generarla por distintas partes. Hay problemas en la recaudación, porque los ingresos fueron sobreestimados permanentemente, por lo tanto los presupuestos en los que estamos trabajando no están financiados, y una serie de problemas que nos llevan hoy día a tener problemas de caja.
Busquemos culpables, busquémoslos. Para eso están las auditorías que está promoviendo el gobierno y estamos promoviendo nosotros. Pero lo que tenemos que tener claro, y la gente tiene que tener clara en su casa, que la política tiene que sincerar que todo lo que a usted le subvencionen o no pagan o tiremos para atrás como Chile, como país y para la gente, en algún momento lo vamos a tener que pagar. Y ahí es cuando vienen estas alzas que a todos nos dejan peinado para atrás, por decirlo de alguna manera. El MEPCO también, suben... el MEPCO lo que hace, más que sincerar o no sincerar, es poder morigerar las alzas y las bajas. Exactamente, pero el problema es que cuando el MEPCO empieza a trabajar con el impuesto negativo, Sí. empieza a requerir una inyección del Estado, cosa que la podemos financiar y la podríamos haber seguido financiado, como decíamos, y hacerlo gradualmente, pero incurriendo nuevamente en deuda. Diputado Romero.